Buenas tardes a todo el mundo. Primero de todo, bienvenidos a una nueva edición de los ciclos de conferencias públicas de CIDOB ¿Qué pasa en el mundo? Yo soy Héctor Sánchez Margalef, investigador de CIDOB, y esta tarde tengo el placer de moderar la conferencia Cambio Climático y Género, una crisis global entrelazada. Antes de dar la bienvenida también a las expertas que me acompañan, quiero mencionar que esta conferencia forma parte del proyecto Digidem EU, que está financiado por el Programa de Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores de la Comisión Europea. A este programa le viene como anillo al dedo, de hecho, esta conferencia, porque si algo sabemos ya a estas alturas del cambio climático es que tiene un impacto en la igualdad, los derechos y, si me apuras, también en los valores de los ciudadanos de los que somos titulares. Por tanto, es imposible tener a mejores expertas para hablar de este tema que a Cristina Monge, que es asesora ejecutiva de CODES y profesora asociada de Sociología de la Universidad de Zaragoza, y a Montserrat Mir, que es asesora de Transición Justa y exsecretaria confederal de la Confederación Europea de Sindicatos, donde era responsable de Cambio Climático y Energía, Igualdad de Género y Protección Social. A las que quiero agradecer hoy su presencia aquí. Cristina, Montserrat, en la legislatura pasada de la Unión Europea, von der Leyen lanzó la Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 y en ella se hacía hincapié en la necesidad de adoptar el gender mainstreaming, ¿no? Es decir, la necesidad de que todas las políticas públicas tuvieran un enfoque de género tanto en su diseño como en su implementación. Y en la estrategia, de hecho, se menciona específicamente el ejemplo de la lucha contra el cambio climático. Vosotras me diréis cómo se ha implementado la estrategia de igualdad de género y si ha tenido resultados que vale la pena mencionar, pero lo que está claro es que de 2020 hasta aquí algo ha cambiado, ¿no? La lucha contra el cambio climático sigue siendo una prioridad, pero está más vinculada a la seguridad económica y a la competitividad. La transición o transiciones justas están sujetas a que el crecimiento económico acompañe. Y, por otro lado, parece que la cuarta ola feminista, ¿no?, que ha impulsado precisamente debates como el del gender mainstreaming, está perdiendo fuelle. Tanto la lucha climática como la agenda feminista, además, están ahora contestadas en el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta los últimos resultados electorales. Pero yo de esto soy solo un observador, vosotras sois las expertas, así que, si os parece, Cristina, empiezo contigo. Explícanos qué tiene que ver el cambio climático con el género. Pues muchísimas gracias, Héctor, y permíteme que agradezca al CIDOB la invitación y esta convocatoria para poder volver a coincidir, aunque sea virtualmente, con Montserrat Mir y poder hablar de estas cosas, ¿no?, y de los asuntos que en ese sentido nos preocupan, nos ocupan y deberían ocuparnos más, ¿no? La verdad es que la primera pregunta que haces es muy pertinente, ¿no?, que tienen que ver la crisis climática con los asuntos de género. Como bien decías, Héctor, en tu introducción, cada vez sabemos más cosas acerca de cómo la crisis climática está afectando no solamente a los ecosistemas, que eso es algo que las ciencias naturales llevan ya tiempo mostrándonos cada vez con mayor precisión y cada vez con mayor nitidez, sino también desde un punto de vista que se podría llamar socioeconómico y político. Porque efectivamente la crisis climática no solamente afecta a los ecosistemas, afecta también a las sociedades, afecta también al modelo económico y tiene afecciones políticas muy importantes. Lamentablemente tenemos un ejemplo bien cercano, ¿no?, que es esa dana que ha acontecido en Valencia, para ver hasta qué punto esa crisis climática arrasa con todo, ¿no? Y no hay aspecto de la vida común que no toque. Las crisis sociales que lleva aparejadas, los problemas económicos, que en el caso, por ejemplo, de Valencia todavía no llegamos ni a ver, ¿no?, de qué dimensión económica estamos hablando, y también fenómenos políticos que estamos estudiando cada vez con mayor precisión. En este caso, por ejemplo, estamos viendo pues cómo hay allí un caldo de cultivo muy importante para la antipolítica que se está generando, un movimiento muy importante de desafección, problemas que tienen las instituciones y el ámbito político para hacer frente a este tipo de crisis, etcétera, etcétera. En el caso que nos ocupa aquí, en este contexto, la mirada de género, la mirada sobre las mujeres es especialmente relevante. La verdad es que hace poquito tiempo, cuando hablábamos de la relación entre cambio climático y género, había que explicarlo mucho, primero porque no había tanta evidencia como hay ahora,
y segundo, porque parecía que eran dos cosas diferentes que como que se intentaban unir desde un punto de vista casi utilitario, ¿no? Por parte de la investigadora que lo llevara a cabo. Bueno, no es así. Y no es así porque hoy tenemos evidencia suficiente. En primer lugar, me gustaría plantear un enfoque que creo que nos ayuda a entender muy bien cómo las cuestiones climáticas están afectando a las sociedades, a las economías y a la política. Y es que la crisis climática tiene afecciones sobre el ecosistema por sí sola, ¿no? Pero luego genera un efecto también de intensificación de crisis y problemas que existían previamente. La crisis climática agudiza la desigualdad. ¿Esa desigualdad es creada por la crisis climática? No, pero la agudiza. Si queréis podemos seguir con el ejemplo de la Dana de Valencia, ¿no? Que es un ejemplo de fenómeno extremo más virulento debido a esas consecuencias del cambio climático, según dicen ya los estudios de atribución que ya se han podido realizar, ¿no? Entonces, ¿los problemas de desigualdad en Valencia existían? Sí, pero esta crisis incrementa sus problemas de desigualdad. Pasa lo mismo con las cuestiones de género. No podemos culpar al cambio climático de que haya desigualdad de género, pero la crisis climática va a intensificar los problemas de desigualdad de género que hay. Es decir, funciona como una especie de agravante de problemas previos, de cuestiones previas que las hacen mucho más intensas. En ese sentido, en el caso de la afección sobre las mujeres en el mundo desarrollado, estamos hablando ahora mismo de la Unión Europea, estaría muy relacionado con la pobreza. Por ejemplo, cuando observamos cuáles son el tipo de personas o el tipo de hogares que están más afectados por la pobreza energética, veremos que el grupo que están más sobrerepresentados son las familias monomarentales, es decir, de una mujer con hijos o hijas a su cargo. Me diréis, bueno, pero es que ese es el tipo de familia que acusa más situaciones de pobreza, efectivamente. Y en ese sentido, que haya una crisis climática, por ejemplo, con olas de calor continuamente y no poder responder con la energía suficiente como para tener en el domicilio una situación de confort, está agravando esas desigualdades, ¿no? ¿Es por la pobreza o es por el género? Bueno, pues es que la pobreza y el género muchas veces van de la mano. Y eso estamos hablando en el mundo desarrollado de la Unión Europea. Si echamos la vista más allá y hablamos de una visión más global, veremos cómo en otros países cuestiones que tienen que ver con temas culturales o religiosos están agravando también la vida de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, tenemos estudios de caso documentados por parte de Naciones Unidas donde se nos dice que ante hambrunas provocadas por una fuerte sequía, por ejemplo, en el Cuerno de África, por razones culturales y religiosas, las mujeres son las que sienten más, ¿no? Y sufren más esa hambruna, dado que son las últimas en llegar a disponer de los alimentos, ¿no? Primero van ellos, luego los niños y finalmente van las mujeres. O como ante situaciones de inundaciones, por ejemplo, hay mujeres que tienen muchos problemas para poder gestionar situaciones de emergencia por la sencilla razón de que en determinadas religiones no se les permite aprender a nadar, ¿no? Cosas tan sencillas como esta, que desde el punto de vista de las mujeres occidentales nos pueden llamar la atención, pero es la realidad de algunas mujeres en buenas partes del mundo. Por lo tanto, sí, existe una relación entre género y cambio climático, está documentada, cada vez sabemos más, y existe ese factor de la crisis climática como agravante de problemas previos, ¿no? Decías, la presidenta von der Leyen en su primer mandato aprobó esta estrategia de perspectiva de género para que fuera transversal a todas las políticas. Y preguntaba, ¿se ha puesto en marcha? Bueno, el tema de la crisis climática, no. Es más, el Pacto Verde Europeo, aunque es verdad que hace menciones, pero no tiene una incorporación, no ha incorporado de una forma holística e integral lo que sería la perspectiva de género. De hecho, el Instituto de la Unión Europea del Observatorio para la Igualdad de Género acaba de emitir un informe hace escasamente un mes en el que recomienda encarecidamente que se haga esta incorporación, ¿no?, de una perspectiva transversal de las cuestiones de género en el Pacto Verde, y para ello aporta una serie de buenas prácticas, recomendaciones que parten de cosas que ya se están haciendo en Estados miembros. Por cierto, en España hay 3 o 4 prácticas bastante interesantes y recomendadas, buenas prácticas, que tienen que ver con incorporar la perspectiva de género, por ejemplo, a la hora de disponer de datos, ¿no?, a la hora de tener la información. Eso es clave para saber cómo algunas cosas se están afectando de forma distinta a las mujeres o a los hombres. Ir planteando políticas que ayuden de forma especial a las que pueden estar más afectadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que es algo que se sabe que hay que hacer,
que desde un punto de vista formal, efectivamente, las propias instituciones de la Unión Europea, empezando por la propia presidenta, lo consideran como tal, pero que todavía no está incorporado con la ambición, con la claridad, con la transversalidad y con la visión holística que requieren. Si te parece, lo dejamos aquí y así continuamos el diálogo. Perfecto. Muchas gracias, Cristina. Montserrat, también, igual que la lucha contra el cambio climático está ahora relegada seguramente por motivos políticos en esta nueva agenda legislativa, la parte de transición justa también parece que se ha quedado relegada, si es que alguna vez estuvo presente. Entonces, si no estamos, digamos, avanzando en este sentido, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Cómo hacer una transición justa también en igualdad de género? Propio concepto de, ¿no? Pues alguien me ha cerrado el micro. Sí, ahora sí, que está dando un poco. Sí, ya. Sí, yo diría que el propio concepto de transición justa ya incluye en sí mismo lo que es la igualdad de género. Yo recuerdo que en París, en la gran discusión del Acuerdo de París, una de las batallas o hazañas más importantes fue incluir en el preámbulo el concepto de transición justa, que incluye todo aquello que no es exactamente la reducción de emisiones, pero que va a tener un impacto o que va a hacer que se reduzcan más o se reduzcan menos. Por tanto, el concepto de transición justa en sí mismo, yo diría que es la dimensión social de lo que supone pasar de una economía, una vida basada en los combustibles fósiles a otra basada en las energías verdes o a las energías limpias. Transición justa significa no dejar a nadie atrás. Y estamos dejando en Europa a mucha gente atrás, ¿no? Porque me remito también a la Dana y un elemento para aquellos que tengan dudas de que el tema transición justa y género, el tema cambio climático y género no casan. Hubo advertencias y alertas de un incremento de la violencia de género contra las mujeres a raíz de una crisis muy importante que hizo que lo que ya era latente o ya existía se exacerbara. Y esto me recordó a un ejemplo que no es de Europa, pero que me gustaría mencionarlo, que una vez en Colombia me vincularon también a todo lo que es la lucha contra el cambio climático y la transición justa de unas zonas mineras, por ejemplo, a instalar infraestructuras de energías verdes, de que cuando se cerró la mina sin preaviso, aumentó inmediatamente la violencia de género, porque hubo un número importante de mineros, hombres en este caso, que se quedaron de la noche a la mañana sin trabajo en la mina, sin una protección social, un paraguas de protección social, y la tomaron con las personas más vulnerables que tenían cerca, madres, hermanas, esposas, lo que fuera. Sí, esto me abre un poco los ojos, pero yo quiero decir que a mí la persona, por cierto, admirada, que me abrió la mirada también de estos dos conceptos fue en el año 2016, creo que fue Anne Hidalgo, en Nueva York, publicó, el New York Times le publicó un artículo donde era de las primeras veces que yo oía a un personaje público de su relevancia, la alcaldesa de París, mencionar los cruces que tenían la batalla, una de sus batallas, por cierto, contra el cambio climático y la batalla por la igualdad de género. Porque está claro que la lucha por el cambio climático está también basada o tiene un sustento importante en la lucha contra las desigualdades. Y qué mayor desigualdad es la que tenemos una parte de la población mundial por ser mujeres y no ser hombres, ¿no? Entonces ahí ella abrió un poco el abanico y no solo lo hizo en un artículo, sino que después ya como presidenta, recuerdo del C40, que es la organización que aglutina a las grandes megapolis del mundo, y ella fue su presidenta, activó, y solo podía hacerlo una mujer esto probablemente, o un hombre con mucha sensibilidad,
un plan de acción de género para las ciudades, porque entendía que las ciudades que realmente querían hacer planes de transición climática o de transición a economía más verde y a combustibles no fósiles, tenían que tener imbricado un plan de acción de género. Y ahí entro en lo que más me toca, ¿no? Que es el tema del empleo. La lucha contra el cambio climático tiene un impacto muy fuerte en las políticas de empleo. Y si para nosotros, por ejemplo, desde el mundo sindical, el mundo del trabajo, fue una gran lucha poner en común a los ministerios de trabajo y a los ministerios de lucha contra el cambio climático, transición energética, imaginaos la segunda fase, que es la de poner en común, y todo esto para evitar que haya políticas que vayan cada una por su lado, que no haya una coordinación de esas políticas, que es lo que estamos viendo que ahora se pretende con esta declaración de von der Leyen y que no está funcionando en todos los países, ¿no? Pero está claro que es la nueva gran batalla. Ya se consiguió una cierta aproximación. Por primera vez, creo que fue en la COP de Katowice, se invitó a los ministros de trabajo, por primera vez, hablo de 2018. Nunca habían estado invitados los ministros de trabajo a una cumbre, digamos, con voz propia y interviniendo en los paneles. No habían estado invitados porque era cosa de los ministros de medio ambiente, de los líderes mundiales, de los grandes gurús del clima, pero no de los ministros de trabajo, cuando se podían encontrar que en sus países, a raíz de las políticas o planes climáticos, se iban a cerrar plantas térmicas, de carbón, minas, y iba a suponer un cambio en algunos sectores en cuanto a pérdidas de empleo o a transformación de empleo. Y que ahí, por ejemplo, podemos ver claramente el sesgo de género cuando se tiene que dar una oportunidad o hacer vías de lo que llaman los británicos reskilling, de formar a las personas, incluyendo las políticas de igualdad, porque si no nos encontraríamos que los mineros de 35 años van a encontrar un nuevo empleo, pero ¿qué pasa con todas aquellas mujeres que estaban en la industria auxiliar o haciendo otros trabajos que quizás en la mina eran minoritarios, pero que necesitan tener una nueva oportunidad laboral? Si puede ser, y ahí también querría mencionar la aproximación regional que tienen de importante, porque Cristina decía, en eso España, no es por decirlo, pero hemos sido pioneros, porque en los convenios de transición justa regionales que se han hecho desde el Ministerio con el apoyo del Observatorio para la Transición Justa, se han tenido muy en cuenta lo que eran las políticas de igualdad. Y es más, no solo tener en cuenta, sino que daba puntos el que en un proyecto que iba a ser financiado con fondos públicos, ya entraremos en el kit de la cuestión, que es la financiación de la lucha contra el cambio climático, tenía que estar muy, muy claro que iba a haber una igualdad de oportunidades a la hora de, y no solo igualdad, sino que iba a dar puntos el que en aquel convenio, en aquel proyecto, se incluyeran oportunidades de empleo para mujeres, sobre todo en zonas rurales, que es uno de los ámbitos regionales que yo quería también resaltar. Por tanto, a nosotros desde el mundo del trabajo no nos queda duda, y a mí personalmente, de que van cruzados la lucha contra el cambio climático y la lucha por la igualdad de género, porque digo, partimos de una construcción que es basada en la desigualdad y hay que remediar esa desigualdad. Y luego la mayor o el elemento importante es cómo se financian estos planes de cambio climático, porque en estos planes de cambio climático tienen que ir imbricados, integrados los planes de igualdad de género. No se puede hacer un buen plan de igualdad de género separado para que luego De hecho, recuerdo que en la COP si no recuerdo mal, en la COP de Glasgow, uno de los elementos, en cada COP hay algo, ¿no? Hay un elemento que es el elemento clave, y allí fue la igualdad de género. Y se comprometieron a que en la de Egipto, que era difícil, hacer una revisión de qué avances se habían hecho respecto al plan de género, porque por primera vez, igual que se hizo el plan para incluir el trabajo o el elemento empleo, en el tema de incluir las luchas, lo primero que dijeron los países africanos, recuerdo, fue ¿cómo se financia esto? No tenemos fondos. Y ahí entramos en la mayor, que es
si no hay una financiación específica para tener datos, lo decía Cristina, una de las grandes, yo diría, hitos de los convenios españoles de transición justa ha sido que han elaborado datos y con estos datos han conseguido poder actuar donde hacía falta porque sabían cuántas mujeres habían perdido el empleo, cuántas nunca habían trabajado, cuántas eran monoparentales y dependían totalmente del trabajo del marido o no. Entonces, tener datos, que esto también lo dice la OCDE, que ha empezado a trabajar también sobre este tema. Recientemente hubo una publicación que decía datos de cómo se están haciendo los planes de cambio climático en los diferentes países y cómo se puede hacer mejores políticas de cambio climático y de igualdad de género teniendo datos segregados, porque si no se tienen datos segregados no se puede actuar y si no se tienen datos segregados no se puede saber dónde hay que meter los dineros, dónde hay que poner la financiación. En esta última cumbre del cambio climático, a la que yo no asistí, el gran desastre fue que no se están cumpliendo los compromisos de financiación para el sur global, por ejemplo, que no tiene ni la capacidad económica ni la capacidad tecnológica para poder hacer ese cambio que no es de Europa, que tiene que ser global o no será, ¿no? Y entonces yo creo que lo dejaré aquí para entrar ya más también en temas de en qué sectores es más importante o más relevante todavía el cruce de lucha contra el cambio climático y políticas de género o políticas de igualdad, porque al final es difícil hacer planes de transición justa si no se reduce o se elimina del todo la desigualdad de género. Muy bien, muchas gracias, Montserrat. De momento, no sé si queréis intervenir sobre lo que ha dicho alguna no sé si Cristina quieres intervenir sobre lo que ha dicho Montserrat, pero si no, yo os lanzo algunas de las preguntas que tengo aquí preparadas sobre cosas que habéis ido diciendo. Sobre lo primero que me gustaría preguntaros es, no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo, pero cuando estábamos avanzando, cuando íbamos de camino a las elecciones al Parlamento Europeo de junio de este año, se empezó a hablar del greenwash, ¿no? De estas políticas de cambio climático que estaban siendo cada vez más contestadas porque la lucha contra el cambio climático ha salido del consenso político, ¿no? Y se está politizando y, por lo tanto, ya no hay consenso sobre que hay que luchar contra ello de manera prioritaria. A la vez, y lo decía yo en la introducción, hay unas fuerzas políticas en el Parlamento Europeo, digamos, poco comprometidas con la igualdad de género, para decirlo de alguna manera. Entonces, mi pregunta sería, primero, digamos, en qué hemos fallado para que la lucha contra el cambio climático se haya salido del consenso, en qué punto estamos y cómo se puede revertir esta situación. No es fácil la pregunta, soy consciente. No. Bueno, yo te voy a negar la mayor para empezar debatiendo, ¿vale? Porque efectivamente está muy extendida esa opinión que tú estás diciendo, Héctor. Pero si nos fijamos bien si analizamos con minuciosidad, ¿no?, los datos y muchas de las tendencias, veremos que la cosa no está tan clara. Ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista político. La crisis climática, el cambio climático hoy es una de las cuestiones que mayor opinión transversal tienen en el conjunto de la Unión Europea. España, de una forma muy especial. Cuando vemos encuesta tras encuesta que el 93, 95, 98% de los españoles y los europeos se muestran preocupados por el cambio climático y piensan que hay que hacer algo, pues ahí están todas las opciones políticas. Con un 93, un 95, un 98 están todas las opciones políticas. Si nos fijamos aquí en España, incluso en los votantes del partido de ultraderecha, veremos que también existen votantes preocupados por la cuestión de la crisis climática y cómo enfrentarlo, ¿no? Pero también desde el punto de vista político, decías, en el Parlamento Europeo aparecen grupos en estos momentos, los populistas postdemocráticos o populistas de la ultraderecha, que cuestionan los temas de cambio climático. No todos,
En la última campaña electoral de las presidenciales europeas, Marine Le Pen hizo gala de una versión nacionalista de su aproximación, utilizando para ello argumentos como la producción de kilómetro cero, la agricultura o la ganadería, o elementos de políticas que le llevaban a abrazar una idea que ella defendía como ambiental, en este caso a través de un discurso nacionalista, ¿no? por su parte. Entonces, yo creo que esto hay que matizarlo. En lo que sí que estoy de acuerdo es que cuando se concretan estas medidas empieza a haber rechazo. Pero ese rechazo lo ha habido siempre. O sea, cuando se ha planteado que había que asumir impuestos ambientales o que igual no íbamos a poder entrar en las ciudades con coches diésel que contaminaban o cuestiones por el estilo, ese rechazo ha existido siempre. ¿En qué momento estamos? Porque creo que la pregunta clave que haces es esa, ¿no? ¿En qué momento estamos? Yo creo que estamos en el momento de pasar de las musas al teatro y hacer que las cosas sean posibles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que si queremos hacer una transformación, por ejemplo, en movilidad, por poner un ejemplo, tenemos que dar respuesta a unas necesidades de movilidad de la población de manera que se puedan asumirla. Lo que no podemos plantear, porque es imposible, es que todo el mundo cambie su coche de motor de combustión por un coche eléctrico y con esto ya se ha solucionado el problema. Primero, porque el problema de la movilidad no es un problema de coches, que además sería imposible cambiar unos coches por otros, ¿no? No es viable, ¿no? Tenemos que dar soluciones integrales de movilidad que pasarán en cada sitio por cosas distintas, ¿no? En unos por fomentar el transporte público, en otros por hablar más de intermodalidad. No es igual las grandes ciudades que las medianas o que los municipios pequeños en el ámbito rural. Tenemos que plantear esas políticas de movilidad en sentido amplio y en aquellos casos en los que efectivamente haya que acudir a la movilidad privada, por muchas razones, favorecer que esa movilidad sea eléctrica, no contaminante, que tenga las infraestructuras suficientes y que no suponga un exceso extra económico, sobre todo a los que menos posibilidades tienen. Porque si no, ya sabemos que el gran elefante blanco en la habitación de las políticas ambientales europeas fueron desde hace años y siguen siendo los chalecos amarillos, que precisamente surgen como respuesta a muchos malestares, pero cuyo detonante es el famoso impuesto del diésel a los vehículos en Francia, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese momento. Es decir, yo no creo que haya un mayor negacionismo por parte de la población. Lo que hay son dificultades importantes y haríamos mal obviándolas, por cierto, o negándolas, dificultades importantes a la hora de llevar a cabo las transiciones, que por otro lado es normal. Estamos poniendo en marcha una transición que sepamos es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Yo creo que no hay documentos que avalen que el ser humano ha hecho nunca una transición así de este estilo, al menos conscientemente, ¿no? Y que es muy compleja porque abarca todos los aspectos de la vida. Fijaros, llevamos aquí un ratito y ya hemos hablado de la DANA, o sea, de ordenación del territorio, de agua, de fenómenos extremos, ahora hablamos de movilidad, seguro que van saliendo más temas que en el fondo lo que nos están diciendo es que esto requiere un repensar global de muchas cosas y eso es difícil, ¿no? Pero yo creo que la clave está justamente en saber entender cuáles son los obstáculos, las barreras que existen y darles una respuesta adecuada para cada sector de la población. Estoy completamente de acuerdo. Pero, claro, cuando has empezado a responderme y a llevarme la contraria, lo cual me parece perfecto, estaba pensando, claro, nadie está en contra, digamos, de hacer algo contra el cambio climático, pero, ¿no? Y aquí está el tema, excepto cuando tocan su bolsillo, ¿verdad? Pero esa misma frase la podías aplicar a casi todo. De acuerdo. Claro. Toda la razón. Entonces, le iba a preguntar a Montserrat por dos cosas, ¿no? Una que es la primera ¿no? El tema de la financiación, es decir, de dónde sacamos el dinero para hacer que esta transición sea justa. Y luego la segunda pregunta, o más que pregunta, quizás es un comentario que me ha venido a la cabeza por lo que tú estabas diciendo, Cristina, es que no hace mucho escuché a una think tankera europea, ¿no? Hablar de esto, ¿no? De la revolución que supone esta transición, ¿no? Que, como tú bien decías, no la ha hecho nadie, la humanidad no la ha hecho previamente. Y ella decía, en todas las revoluciones ha habido ganadores y perdedores. Hay que estar preparado
para que estos perdedores también existan. Y lo decía una persona, no ser sospechosa, digamos, de ser amante de las desigualdades. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Asumimos que estos perdedores existirán? ¿Asumimos también ¿no? que por lo que comentabais en vuestras intervenciones iniciales serán mujeres? Montserrat, de nuevo, no es una pregunta fácil, pero... Bueno, no es una pregunta fácil, pero yo creo que en todas las revoluciones, y hemos vivido en la humanidad, ha habido varias, sí que ha habido personas más que han sufrido más esos cambios, ¿no? Y lo que en un momento en que estamos en un mundo tecnológico en el siglo XXI, lo que tenemos es los instrumentos para limitar esos daños. Tenemos instrumentos, lo dice la propia OIT y Naciones Unidas con las líneas directrices para una transición justa. O sea, tenemos los instrumentos de protección social, tenemos los instrumentos de tecnología para hacer que estos cambios, sobre todo en temas de empleo, sean lo más, yo diría, lo más rápidos y al mismo tiempo lo menos dañinos para las personas y para aquellos que esa persona que te decía podamos considerar que no tienen encaje por edad, por dificultades de ser reformados, que los paraguas de protección social que tenemos en Occidente, especialmente en Europa, cumplan con su labor. O sea, sabemos que cuando hay una crisis, Europa puede poner sobre la mesa lo que es necesario, es que nos lo ha demostrado la pandemia. Cuando hay una crisis, Europa se une. Tomémonos la crisis climática, no como una pandemia, pero hagamos la prevención para que no haya víctimas. Aunque no sean víctimas como fueron las de la pandemia por motivos de salud, pongamos sobre la mesa todos los mecanismos para que esas personas que puedan ser más damnificadas o damnificadas por los cambios que va a producir la lucha contra el cambio climático, que es una revolución, yo diría que incluso más o igual que la tecnológica, y lo que es bueno y malo a la vez es que van juntas. O sea que yo estaría de acuerdo en que sí que puede haber una parte de la población más damnificada, pero que en el siglo XXI, y especialmente Europa, tenemos los instrumentos para que no haya, para limitar mucho los daños. Y también diría una cosa que estoy de acuerdo con lo que decía Cristina. Es verdad que la extrema derecha, yo recuerdo que la Friedrich Ebert hizo un documento yo creo que fue hace unos 3 años, que hablaba de extrema derecha y lucha contra... Bueno, venía a decir que las dos bestias negras de la extrema derecha en Europa eran digamos, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género, o la batalla de las mujeres en Europa por la igualdad de género, que estas eran dos bestias negras. Pero hemos visto que no hay muros infranqueables, porque como decía ella, una persona tan poco social o social de otra manera, como lo podemos entender desde algunos ámbitos, pues se ha posicionado al lado de las mujeres agricultoras en Francia, porque el campo tira mucho, y el campo y los empleos vinculados al campo van a ser uno de los sectores más damnificados por la lucha contra el cambio climático y donde va a tener un papel muy importante. ¿Qué papel se da a las mujeres? ¿Cómo se financia esa revolución tecnológica para que más mujeres se queden en el campo? Y quiero decir que ahí es donde entra Marine Le Pen, porque eso da muchos votos en la Francia rural, donde hay muchas mujeres, y digo Francia, en España también seguro, porque es que ella salió a apoyar a las mujeres agricultoras cuando reivindicaban pues ser ellas las que fueran líderes en el cambio que iba a sufrir el campo, porque ya lo están viendo. O sea, se está viendo que hay zonas de Francia donde había un clima, ahora hay otro, y como dicen los que hacen broma, ¿no? Pronto harán vino en los países nórdicos, si no lo están haciendo ya. O sea que yo creo que hay sectores que van a ser cruciales para que la lucha contra el cambio climático con igualdad de género sean un éxito. Y esos sectores, uno has mencionado tú, es el sector del transporte, otro es el sector de la construcción, que gracias al impacto tecnológico va a tener una incorporación de mujeres, sobre todo si conseguimos frenar esa brecha que hay en las ciencias, en las carreras de ciencias y tecnológicas, y hacer que gracias a las políticas públicas de educación haya más mujeres,
tendremos también más mujeres en sectores clásicamente masculinos. Y sabemos que cuando hay pérdidas de empleo, en general, las mujeres son las que pierden más. Por tanto, si hay posibilidad de combinar lucha contra el cambio climático y digitalización o tecnologización de algunos sectores, será también una manera de abrir el campo a las mujeres que vayan a entrar en esos sectores. Y yo abriría otro tema, porque tú decías, estamos hablando, nos van saliendo temas. No nos olvidemos del tema migración y los migrantes climáticos, muchas de ellas mujeres, con niños pequeños. O sea, es que estas mujeres no es que se vayan de la sequía candente que tienen, es que tienen que irse por pura supervivencia. Entonces, sí que veremos cada vez más ese tipo de migración climática que hasta ahora no existía. Existía la económica, la política, y ahora ya estamos viendo la migración climática. Y digo la que vemos en Europa, pero es que en otras partes del mundo vamos a ver migración climática de zonas donde la población no se mueve o desaparece, como en las islas del Pacífico, ¿no? Yo recuerdo en la COP que se hizo en Bonn, porque no la podíamos hacer en Fiji, hubiera sido muy poco concienciado con el cambio climático, y salían muchas mujeres indígenas de islas como Palau, donde ya estaban planteándose rescatar, por ejemplo, en estas culturas los muertos son muy sagrados, rescatarlos y moverlos a otras partes o al continente para poder preservar su legado. O sea que hay temas que vemos en Europa, pero que en otras partes del mundo todavía son más exacerbados. Y los sectores que van a tener un papel vital, yo diría, en que sea un éxito la lucha contra el cambio climático con igualdad de género, serán las políticas industriales, porque estamos viendo que en Europa, a ver si de una vez por todas hay una política industrial europea en la que se puedan incluir también estas políticas de igualdad de género, porque Europa tiene que tener una política industrial europea. No puede tener España una política industrial, Alemania otra. Hasta ahora era así. Y esperemos que con estos desajustes que ha habido en Europa, en algunos países supuestamente motores industriales, que ya no lo son tanto, pueda conseguirse que en estas nuevas políticas industriales, hablaba de Industria 5.0 ya, pueda haber también imbricadas las políticas de igualdad para que las mujeres tengan no solo voz, sino también puedan ser partícipes de esta política industrial. Yo creo que los planes de transición justa, planes climáticos, en 2025 habrá una revisión, esto es importante saberlo, en el Acuerdo de París hay fechas importantes. En 2025 habrá una revisión de qué están haciendo los países que se comprometieron en París y cómo lo están haciendo. Y ahí se retratarán también esos países de si han incorporado en los planes climáticos los planes de género que se comprometieron a hacer en Glasgow. Entonces será muy interesante. Yo creo que, como en todo, cuando decía Cristina, cuando tocas el dinero es cuando la gente se rebota, ¿no? Pero para eso también tenemos instrumentos, ¿eh? En Europa tenemos el Fondo para la Transición Justa, tenemos fondos estructurales para la lucha contra el cambio climático, tenemos un Banco Europeo de Inversiones que no solo financia proyectos europeos, sino también en otras partes del mundo, y donde yo creo que es muy importante que sin dar lecciones, pero siendo un poco modélicos, incluyamos también estas políticas de igualdad de género. Os voy a poner un ejemplo. Recientemente el Banco Europeo de Inversiones ha financiado o va a financiar un proyecto en India, creo que es en Bangalore, de unas líneas de metro. Pues uno de los requisitos es que el 33% de los nuevos empleos vayan a mujeres, tanto en el control del tráfico como en el manejo, como en todo lo que es el empleo que se va a crear alrededor de estas líneas. Estos son cláusulas que, si no fuera porque las propone o las impone, o como le queráis decir, un instrumento financiero que está actuando fuera de nuestras fronteras, probablemente en zonas del mundo donde la igualdad de género no es exactamente una prioridad, pues no se harían, ¿no? Tengo tantas preguntas que no sé, o tantos comentarios que no sé por dónde empezar, pero Cristina, no sé si tú quieres comentar sobre algo de lo que ha dicho Montserrat.
Sí, sí que quería comentar, pero bueno, si quieres continuamos la conversación, porque me parece que es muy importante lo que está diciendo, porque es que justo la idea de transición justa viene a dar respuesta a todas estas carencias que estamos hablando, justamente. Y mirad, yo no voy a hacer una excepción en una tradición que tengo cada vez que se habla de transición justa, que es recordar el papel fundamental que tuvieron los sindicatos, y en concreto los sindicatos españoles, en la negociación, nada menos que desde Copenhague, si no me equivoco, a incorporar esa idea de transición justa en los tratados. Y ya, como bien recordaba antes Montserrat, en París se consigue, ¿no?, que aparezca la expresión como tal. Porque justamente ese es el enfoque que nos va a permitir que en la transición, que como bien decía Héctor, todas las transiciones tienen víctimas, todas las revoluciones tienen víctimas, y esta también lo va a tener. Negarlo es abonarnos al fracaso, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, va a haber víctimas. Ahora bien, esa idea de transición justa, justamente, con la redundancia, lo que dice es evidenciemos que va a haber víctimas, concretemos quiénes son y hagamos todo lo posible para que o no existan o tengan los menores prejuicios posibles. Y eso se llama políticas públicas. Y efectivamente, en el ámbito de la Unión Europea tenemos todos esos instrumentos, como Montserrat decía antes. En el ámbito español tenemos otros instrumentos, que derivan muchos de ellos de los primeros. Pero hay capacidad de hacer eso. Por eso urge hacer ese mapa de posibles víctimas, que generalmente cuando hablamos de esto en España, como esto todavía es muy reciente, aunque nos parezca que no, pero si hablamos de esto fuera de ámbitos expertos, seguro que todo el mundo piensa en los mineros, ¿no? Los mineros del carbón. Y efectivamente, de hecho, el Instituto de Transición Justa ha hecho un trabajo muy intenso en zonas de minería donde se iban cerrando minas y había que dar salida a esas zonas, esas economías, esas personas, ¿no? Pero hay más víctimas de la transición, ¿no? Y ahí efectivamente la perspectiva de género tiene que estar. Porque si no, cuando hablemos de transición justa, corremos el riesgo de pensar solamente en esto que estamos hablando ahora, ¿no? Pues el sector minero o el sector agrícola, generalmente sectores además muy masculinizados. Bueno, pues no solamente son esos, son muchos más. Y ahí la mirada de género tiene que entrar desde un punto de vista muy transversal. Perdona, Héctor. No, por favor. Imaginaros cuando se haga el plan de transición justa del sector turismo, por ejemplo, ¿no? Que es un sector que está previsto en algunos. Yo recuerdo una vez que la ministra de Suecia, que en aquel momento era un país avanzado respecto a otros, ahora creo que España les ha pasado, decía a los sectores en una reunión, es que como no me hagáis un plan sectorial de transición justa, lo haré yo, decía. Claro, y es mejor que lo hagáis vosotros, que conocéis vuestro sector, ¿no? O sea que al final el sector transporte, el sector turismo y el sector de la energía, porque claro, ahí hay otro tema en el que quería entrar. Muchas personas piensan que por ser el sector de la energía un sector donde se está yendo hacia una economía verde, se está haciendo bien la transición justa, y no siempre se está haciendo bien. Yo recuerdo que en Alemania, hasta que los sindicatos, la DGB, no organizó al sector de las renovables, era un desastre. Se cobraba poco, los salarios eran más bajos que en la minería y en las térmicas y en el carbón. No había planes de igualdad, no había nada. Entonces, ahí empezaron a poner un poco de orden y ahora se puede decir que el sector de la energía en global está bien pagado, bien organizado y con un buen convenio colectivo, dividido por las diferentes. Pero claro, nos podemos encontrar que las empresas llamadas verdes, ahí también habría mucho que hablar, no siempre son empresas que estén haciendo pasos hacia una transición justa, porque ahí entraría el respeto a la negociación colectiva, planes de igualdad, al territorio. Sí, al territorio. O sea que el hecho de trabajar para una empresa de energías renovables no presupone tampoco que se esté haciendo todo bien. Yo creo que hay empresas que lo están haciendo bien y que están poniendo sobre la mesa todos los instrumentos, y también aquí deberíamos hablar de cómo mejorar la incorporación de mujeres a estas empresas, porque recientemente, y seguro que ya lo sabéis, la Agencia Internacional de la Energía decía que seguía habiendo muy pocas mujeres en estos sectores. Seguían diciendo que las mujeres solo representan el 32% del total de los empleos en el sector de las renovables. Y en general, donde
querríamos que estuvieran las mujeres son en esa parte de las renovables donde se requiere una buena formación, buenos salarios, en todos, pero especialmente en esos. Y entonces, claro, aquí tiene mucho que ver la regulación, las políticas públicas, a quién se conceden ayudas y por qué. Porque claro, si tú no tienes un buen plan de empleo, un buen plan de que respetas todo esto que estábamos diciendo, se puede cuestionar el que recibas financiación pública o europea o española, ¿no? Y que lo diga, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energías Renovables es una agencia que tiene datos y entramos en los datos. Es importante que en el año 2025, como decía antes, donde se va a hacer una revisión del Acuerdo de París en los llamados, en español, las contribuciones nacionales, de cómo se está progresando, haya una demanda no solo de los académicos o de los políticos, sino una demanda de exigir una mayor transparencia en cómo se están imbricando las políticas de igualdad de género, las políticas de protección social en lo que es la lucha contra el cambio climático. Porque al final todo tiene una conexión, ¿eh? Totalmente. Con esto que comentaba Montserrat del tema de las energías renovables, yo tuve la oportunidad de participar en un estudio sobre la incorporación de la mujer en la transición energética, impulsado por el Instituto de Transición Justa del Ministerio y por la Fundación Naturgy, y las cifras efectivamente rondan esos porcentajes que tú decías, pero no solamente eso, es que además las mujeres están muy localizadas todavía en puestos muy concretos, generalmente administrativos, ¿no? Sí. Con toda la importancia que tiene que estemos en puestos administrativos, pero sin embargo hay dificultades a la hora de incorporar mujeres ingenieras, por ejemplo, o mujeres operarias, ¿no? En muchas de las instalaciones. Entonces, ahí hay todavía un reto tremendo y no podemos dejar que, con todo el esfuerzo que supone poner en marcha una transición energética como la que estamos haciendo, no podemos dejar que al mismo tiempo se reproduzcan las desigualdades de género y que esa transición no sea también una oportunidad para paliar las desigualdades de género que vienen del modelo anterior, ¿no? De ese modelo basado en combustibles fósiles. O sea, que eso es absolutamente clave. Y nuevamente, datos. Cuando hacíamos este estudio nos encontrábamos con que era muy difícil tener buenas fuentes de datos que tuvieran una perspectiva de género y que permitieran diferenciar datos entre hombres y mujeres. Muy, muy, muy complicado. De hecho, se hizo un trabajo de campo muy intenso, que hizo falta hacerlo porque no existían buenos datos primarios de los que poder partir de investigación. Voy con algunas de las preguntas que me he ido apuntando sobre lo que habéis dicho, ¿eh? Hemos hablado del campo, ¿no? Como uno de los grandes damnificados quizás no es la palabra, afectados por esa transición justa que estamos intentando llevar a cabo. Previo a las elecciones al Parlamento Europeo de este año, casi que se puede decir que paralizaron Bruselas, los legisladores entraron en pánico, digamos que descafeinaron algunas de las leyes que iban en el Fit for 55 para, digamos, dar respuesta a este lobby agricultor o del campo, como queramos llamarlo, ¿no? Y evitar que se movilizaran hacia determinadas fuerzas políticas. Ejemplo. La primera pregunta, ¿qué haces con este sector? Es decir, se sabe que la transición... Asumimos que se sabe que ir hacia una transición justa es lo ideal, pero, ¿no? ¿Cómo combinas el problema del fin del mundo con el fin de mes? Y cómo, digamos, qué papel juegan las mujeres en esto. Y aquí voy con una segunda pregunta. Que de nuevo yo no soy experto en esto, ¿no? Pero hay muchos estudios de resolución de conflictos donde las mujeres juegan un papel importante en el posconflicto, en el mantenimiento de la paz, etcétera, etcétera. ¿Se les puede reservar este papel a las mujeres en este contexto o esto es, digamos, contribuir a ese papel que se supone que tienen las mujeres de pacificadoras, no sé si me he explicado bien. No sé yo diría,
Yo no sé si te refieres solo al tema del sector agrario, el campo, pero en general yo te diría que las constructoras de la batalla por la lucha contra el cambio climático son mujeres. De hecho, la arquitectura del Acuerdo de París, los puntales que estuvieron allí trabajando fueron la mayoría mujeres. Una de ellas, Teresa Rivera, también estaba, o Laurence Tubiana. Entonces, las mujeres ya de natural hacen este papel, pero yo creo que sería más revolucionario que darles eso, dignificar la economía del sector de los cuidados, que es un sector donde las mujeres son mayoritarias y donde también están jugando un papel en todo lo que es la lucha por el cambio climático, porque las mujeres son cuidadoras desde el inicio de bebés, de casa, de dar comida, y son las más impactadas cuando hay una crisis climática, no solo la DANA, cuando hay crisis climáticas constantes, como ya está sucediendo en muchas partes del mundo, son las más afectadas. Yo diría, dignificar la economía de cuidados, darle el papel que corresponde a la sociedad. En Europa podemos hacerlo, en otras partes del mundo será más complicado, pero ¿por qué no empezar en Europa? A dar dignificar la economía del sector cuidados, que es mayoritariamente femenina, es mayoritariamente compuesta por mujeres. Y yo creo que esto sí que sería revolucionario, porque en la batalla por la igualdad mezclada con la lucha contra el cambio climático tiene un papel primordial para mí dignificar la economía de cuidados, que no hablamos mucho de ella, que muchas veces es irregular o como le quieras llamar, dentro de la llamada economía informal, pero que tiene un papel en las economías de todo el mundo importantísimo. Irregular, informal, escondida, efectivamente, hay que sacarlo a la luz, ¿no? Muy importante esto que señala Monserrate, que las mujeres tienen un papel de liderazgo muy importante en las negociaciones internacionales en estos momentos, no solamente por parte de Europa, sino por parte también, por ejemplo, de estados insulares del Pacífico, muchos de los cuales están a punto de desaparecer y ves que son ellas, ¿no? O fuera de las negociaciones de los gobiernos, cuando te vas a la zona de sociedad civil, vas a ver cómo, por ejemplo, en colectivos, en asociaciones, en grupos de personas indígenas. Indígenas, todos son mujeres casi. De mujeres, o sea que efectivamente eso está yendo ahí, ¿no? Pero me quería detener en la paradoja que señalabas bien, Héctor. Es decir, ¿cómo es posible, cómo hacemos la transición en el mundo agrícola si resulta que cuando se ha querido hacer algo, Bruselas se ha paralizado por las movilizaciones, ¿no? Es que ese es el tema clave. O sea, ¿cómo es posible? ¿Por qué digo que es paradójico? ¿Cómo es posible que el sector agrícola, que como bien saben los que están en él, es uno de los más vulnerables a la crisis climática, luego sea el que más se oponga a las medidas contra la crisis climática? Pues ¿sabes cómo es posible? Solamente hay una respuesta, y es que no se ha hablado lo suficiente, no se ha dialogado lo suficiente, no se ha negociado lo suficiente. Y me diréis, hombre, se ha hablado mucho, seguro, pero no es suficiente. Porque claro, a ese sector se le está diciendo que tiene que reinventarse. Como a tantos, como al del automóvil, como al de la edificación, como a tantos. Pero ese, que ha sido un sector tradicionalmente muy dependiente también del ámbito de lo público, pues es mucho más vulnerable. Entonces, es que si una de dos, o las medidas que se iban a tomar no eran tan urgentes, porque la propia Comisión Europea las echó abajo a las primeras manifestaciones de cambio, o no se había hablado suficientemente con los afectados, ¿no? O las dos cosas a la vez. Pero bueno, yo más bien me voy por la segunda. Lo cual nos dice que es que hay que tener muchísimos procesos de diálogo, procesos de concertación. Por eso decimos, yo que estudio sobre todo la afección de la crisis climática a los sistemas políticos, en concreto a las democracias, por eso decimos que es un reto para las democracias el poder gestionar la crisis climática, porque necesita de procesos de deliberación, de generación de acuerdos, de consensos, no ya de participación, que eso ya se nos queda como muy pequeño, ¿no? Sino de deliberación conjunta y casi que de coproducción de políticas públicas para los que las democracias occidentales no tenemos mucha experiencia todavía. Y este que ponía sector es un buen ejemplo, ¿no? El del mundo agrícola. Entonces, es que, claro, gestionar esta crisis climática nos obliga a profundizar en democracia o a arriesgarnos a que la crisis climática se lleve por delante de las democracias. Que eso es otra cosa.
También es cierto porque ahí entran en conflicto muchos otros elementos como los tratados de libre comercio. Sabéis que uno de los motivos de la gran manifestación fue el acuerdo con Marruecos de pesca de productos agrícolas, como ahora lo ha sido el Mercosur. Está claro que hay que hablar más, pero ahí el papel de las políticas públicas, la regulación, yo diría los controles de temas de salud y controles también tienen que jugar, porque claro, ¿qué le vas a decir a una persona que trabaja en el campo y encima si es mujer, pues que prácticamente está vendiendo, o ella dice que está vendiendo bajo coste y que con esto no puede mantener a una familia? Pues aquí hay que ponerse a discutir y hablar quién se lleva los márgenes, si las grandes corporaciones, pero ya se trataría de hacer un planteamiento, hablar y hacer un planteamiento mucho más amplio y no solo a salto de mata cuando hay un conflicto o cuando ahora se firma un acuerdo que puede afectar a un sector concreto como es el de la agricultura, o ahora ha sido el de la pesca con el del Mercosur y con otros, ¿no? O sea, entran muchos factores y entra también, yo creo que reivindicar el papel de las políticas públicas. Tiene que haber controles y tiene que haber el papel de los poderes públicos para evitar esos roces y esos conflictos. Porque todo el mundo les da razón a los agricultores cuando se manifiestan. No hay nadie que diga, no tienen razón. Pero es una paradoja que se están manifestando contra algo que está acabando con su modo de vida, ¿no? Es un poco también incoherente, pero es así, porque entran muchos otros factores de tipo económico, de tipo social, de tipo político, porque también aquí hay agentes políticos que a veces azuzan y lo hemos visto aquí en España cuando los camioneros y tal, ¿no? También. Pero sí, que el diálogo, y no solo el diálogo social, sino el diálogo de todas las partes en una mesa es relevante para hacer realidad esto que decimos, de que no vayan por un lado las políticas de cambio climático y por otro lado las políticas de igualdad de género. Por eso digo que será importante y relevante ver cómo. De hecho, yo creo que ha habido ya un gran cambio entre los primeros informes, los que se presentaron creo que fue en el 20, y los que ha habido ahora. Hubo un informe previo en 2022-23. Ya había, al menos se hablaba de políticas de igualdad o de políticas de género, que en los primeros no se hablaba para nada. Solo se hablaba de reducción de emisiones o de temas más macroeconómicos. Pero ahora se empieza a poner el tema también en los documentos y ya es un avance, según qué países, ya es un avance, ¿no? Porque recordemos que estos planes son para todos los países que se vincularon al Acuerdo de París. Estos planes que tienen que presentar, las mejoras que han hecho, los avances que han hecho. Pero sí, son temas que crean mucha controversia y que son difíciles a veces, pero el diálogo, hemos salido de peores, siempre digo yo, ¿no? El diálogo es importantísimo para poder. De hecho, yo cuando OIT, como sabéis, es la única agencia tripartita de Naciones Unidas. Yo creo que deberían extenderlo. Y muchas veces ha habido cosas muy difíciles, pero que al final, después de discutir a las 12 de la noche, se ha conseguido un acuerdo, a veces de mínimos, pero es un buen ejemplo, ¿no? De que las cosas se discuten en ámbitos donde estén representados todos los actores, y pienso que son buenos ejemplos a seguir, ¿no? De hecho, OIT y Naciones Unidas están haciendo un gran trabajo en cuanto a investigación sobre cómo imbricar las políticas de igualdad en la lucha contra el cambio climático. Igual que lo están haciendo con la protección social, porque son tres patas que confluyen en lo mismo, ¿no? Confluyen en lo mismo. Vamos terminando, pero sin ánimo de ser provocador, ¿eh? Hay una cosa para que la gente que nos escucha pueda entenderlo. Habéis destacado el papel de las mujeres en la gobernanza climática, digamos, en el diseño de políticas para luchar contra el cambio climático, pero a la vez destacamos que falta un enfoque de género en estas políticas públicas. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues porque el hecho de que existan mujeres no garantiza que ese enfoque de género esté implementado directamente, por mucho que ellas sean partidarias, ojo, pero esto depende de negociaciones multilaterales en las cuales las fuerzas son muchas, ¿no?
e incorporar la perspectiva de género de una forma transversal, como el propio Instituto de Igualdad de Género recomienda y como la propia presidenta von der Leyen decía, implica un trabajo de dar una vuelta completa, ¿no?, a cada una de las políticas públicas, en este caso a todo lo que derivaría del Green New Deal y el Pacto Verde Europeo. Pero, en efecto, incorporar esto forma parte de esas negociaciones que, por mucho que las mujeres que están participando estén empujando en este sentido, que no me cabe ninguna duda que, al menos por parte de las que yo más puedo conocer, así es, pero implica cambiar muchas cosas, vencer muchas reticencias, es un elemento de negociación. Se nos olvida a veces una cosa, y es que la transición ecológica, como tantas otras, es una transición de poder. Y la revolución feminista es una revolución de poder. ¿Qué estamos hablando de poder? Que ya sé que es una palabra que en nuestra sociedad queda mal nombrarla, pero es que es constitutivo del ser humano y de las sociedades. Otra cosa es que se gestione bien o que se gestione mal, ¿no? Pero no podemos entender una sociedad ni podemos entender una relación humana prescindiendo de la idea de poder. Y estas revoluciones o transiciones están poniendo en juego la distribución de poder que existe en estos momentos, ¿no? Cuando hablamos del establishment, del status quo, estamos hablando de poder. Y, por lo tanto, la revolución feminista supone que algunos hombres van a perder poder y otras mujeres lo van a ganar, ¿no? Supone que se va a repartir de forma diferente. Supone que, además, se plantea una reestructuración, un repensar, ¿no?, la propia idea de poder. Y la revolución ecológica, lo mismo, la transición ecológica igual. O sea, es que se está cambiando las bases de muchas cosas y de muchos sectores económicos y políticos. Y eso, pues claro, pues es una negociación dura y que no se hace en 4 días. Estaría de acuerdo con Cristina, porque aunque las constructoras, las arquitectas del Acuerdo de París fueron muchas mujeres, estamos hablando de que son negociaciones multilaterales donde intervienen muchas partes del mundo, las europeas, muchos países, muchas regiones, y no todos son mujeres, está claro, o no todas las fuerzas políticas tienen el mismo punto de vista. Entonces, claro, es una cuestión de insistir, insistir, insistir para que en el próximo informe que tienen que presentar en 2025, como mínimo en Europa, todo el mundo haya disgregado datos, que no es tan difícil con las nuevas tecnologías, para poder hacer como está haciendo el gobierno español, que es por eso sale como buena práctica en el estudio de EGE, porque en los convenios, antes de dar financiación pública, se miran los datos y se mira qué calidad de empleo, qué tipo de empleo va a haber y para cuántas mujeres también, porque es verdad que hay regiones donde el desempleo femenino es muy importante. Y yo recuerdo que hice un trabajo sobre regiones industriales del carbón en Europa, fue uno de los primeros que hice, y había un gran desempleo de mujeres, pero es que en el momento en que cerraban la mina había un gran desempleo de hombres, pero en aquel momento era todavía más grave porque las mujeres ya estaban en el paro por falta de oportunidades en regiones del carbón, sobre todo en Europa del Este, recuerdo, pero luego se aumentaba el problema. Por eso muchos de estos países aumentar la lucha contra el cambio climático era como poner sobre la mesa un aumento de las tasas de desempleo. Luego, poco a poco, con mucho diálogo, también en el mundo del trabajo hemos ido convenciendo a los polacos de que el cierre de las minas no era tan malo, ¿no? No hemos hablado del tema de salud, lo que implica también de tener datos disgregados en el tema de salud, no solo de salud laboral, sino de salud en general para las mujeres. No olvidemos que una de las bazas importantes de la reducción de emisiones es que en muchas ciudades la vida es invivible. Yo estuve en India el año pasado y tenía que ir con mascarilla sin que hubiera ningún problema de COVID, pero porque era imposible ir en los motocarros aquellos que sueltan todo sin ahogarte, ¿no? Entonces está claro que es una cuestión de diálogo y totalmente de acuerdo de una transferencia de poder, ¿no? Y ahí me viene a la cabeza aquello que dijo Ruth Bader cuando le dijeron ¿cuándo considerará que en el Poder Judicial estadounidense? No era una visionaria, desde luego, habrá igualdad, y decía cuando haya 9. Entonces, era estar a la broma de ella, lo decía con todo el sarcasmo del mundo, pero lo decía en un momento en que había casi 9 hombres y ella era una de las pocas mujeres, ¿no? Entonces, claro, esas transferencias de poder, por decirlo coloquialmente, duelen y requieren también mucho diálogo y mucha regulación, porque al final
ahora a nadie se le ocurre, sobre todo en el sector público, que una mujer tenga que cobrar menos que un hombre, pero antes era así. Y ahora a nadie se le ocurre que esto en cosas pagadas con el dinero de todos pueda haber, y ahí es donde deberíamos empezar a exigir también como ciudadanos que todo aquello que se pague con dinero público, contratos, con empresas, todo tenga incluida esta perspectiva. ¿Usted quiere concertar con la administración? ¿Tiene plan de igualdad? ¿Tiene algún tipo de...? Porque es que si no, estamos dando vueltas a lo mismo, y si no hay una regulación, que lo primero que puede hacerlo son los poderes públicos, luego las empresas privadas tendrán que seguir. Pero no sé si me entendéis, pero al final los gobiernos tienen la capacidad de contratar con quien siga unas determinadas normas. Y en el tema de la igualdad, para mí es una gran norma, ¿no? CIDOP es un think tank de relaciones internacionales y estamos acostumbrados a hablar de lógicas de poder, os hago una pregunta sobre esto y luego os pido conclusiones y cerramos. Os pregunto sobre la geopolítica de lo que estamos hablando. Es decir, y para ejemplificarlo, Montserrat hablaba antes de un metro que se está construyendo en India con dinero europeo, donde se han impuesto cuotas de género, ¿no? para que este proyecto siga adelante o salga adelante, ¿no? ¿Qué pasa cuando la financiación viene de otros lados con no strings attached, ¿no? Sin condiciones, digamos, y esto no aplica? Es decir, ¿qué haremos en estos casos? ¿Qué debemos hacer? ¿Seguir escuchando o defendiendo nuestros valores, ¿no? Que implica teóricamente promover esta igualdad de género? O, por otro lado, hacer caso a nuestros intereses y eliminar esta cláusula si eso significa que la inversión la hará otro. Lo que debemos hacer, lo que creemos que va a pasar. Lo que deberíamos hacer, teniendo en cuenta la situación política en la que estamos y teniendo en cuenta, ¿no? que en principio incorporar la perspectiva de género en la lucha contra el cambio climático es deseable. A ver, el ejemplo que decía Montserrat es un ejemplo de buena práctica en ese sentido, ¿no? Pero estamos viendo cómo Europa en unos casos, España en otros, mientras hace eso, luego se lleva las competiciones deportivas a países que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, ni mucho menos con la de los países, con la de las mujeres, como puede ser los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si esto fuera un ejemplo que aplicara al 100% de las inversiones europeas, pues yo lo tendría claro, ¿no? Pero creo que es un muy buen ejemplo, pero que es minoritario, no es el único, ¿no? Pero desde luego no se extiende a la generalidad de las políticas europeas. Y no sería tan difícil hacerlo así. Efectivamente, no sería tan complicado porque todo el mundo sabemos que, y más CIDOP, que sois, como bien recordabas, ¿no? Un think tank de relaciones internacionales, sabemos que la política comercial es un activo fundamental en las relaciones internacionales. Por cierto, fue hace un poquito antes de la pandemia, en el 19, en una cumbre especial de Naciones Unidas sobre ODS, en las que en aquel momento fue Macron el que dijo hay que empezar a incorporar los temas climáticos en los convenios comerciales, ¿no? En las relaciones comerciales con terceros países. No hace tanto de esto, pero bueno, efectivamente ahí estaba. Sin embargo, yo creo que en ese sentido no se ha avanzado ni una cuarta parte de lo que probablemente se podría haber avanzado, ¿no? Se está empezando a explorar. Entonces, claro, yo creo que aquí lo políticamente correcto es decir, ¿no? Esto tiene que extenderse a todas las políticas comerciales, por supuesto que sí, pero luego la mirada a la realidad nos dice que estos principios todavía no están asentados en las políticas de la Unión Europea, ni mucho menos en las comerciales. No sé si quizá estoy un poco dura en ese sentido, pero vamos. No estás dura, ¿no? Yo recuerdo en algunas conversaciones en un proyecto financiado por el gobierno alemán que era sobre transición justa en los sectores del carbón en países de Asia, sobre todo, y nos tuvimos que sentar seriamente con los enviados
tecnócratas de la Comisión Europea a explicarles que lo que estaban diciendo no tenía ningún sentido, que nosotros defendíamos lo que queríamos para Europa, también para otras partes del mundo, y que lo que estábamos diciendo es que se tenía que incluir tanto las políticas o las salvaguardas de género, como les llamábamos, pero al mismo tiempo también que hubiera un diálogo social en aquellos proyectos que iban a ser financiados con dinero público de todos los europeos, principalmente en países como Tailandia, Vietnam y tal. O sea, también les tuvimos que decir, habla con tu comisario de Asuntos Sociales y Empleo, que era Smith, me acuerdo, porque creo que esto que estáis haciendo o diciendo aquí en esta reunión no liga mucho con lo que dice públicamente la Comisión Europea, ¿no? Está claro que hay muchas hipocresías, mucho lavado, como se llame, ¿no? Greenwashing, utilizando la lucha contra el cambio climático, que al final se desvanece muchas veces cuando, lo que decía Héctor, ¿no? El contrato se lo va a llevar otro, pero yo apuntalaría aquí la importancia que tienen la llamada comunidad internacional, ya sea Naciones Unidas, cuando estamos hablando de dinero, por ejemplo, que viene del Banco Mundial o que viene del Fondo Monetario Internacional, que a veces ha sido tan malvado ese poder que han tenido. Lo sabemos en España, cuando nos venían los inspectores a decir que gastábamos demasiado y que teníamos que recortar. Pues estas instituciones tienen un papel relevante en incluir y convencer y persuadir, pero claro, esto se tiene que poner en las cláusulas. Se tiene que poner en las cláusulas. Igual que he contado que ha hecho el Banco Europeo de Inversiones, que ahora dirige Nadia Calviño, también el Banco Europeo de Desarrollo, que actúa en muchos otros países, empiezan a incluir cláusulas de, como mínimo, como hacen en los convenios de España, de tener en cuenta los datos de incorporación de mujeres al mercado de trabajo o cuántas mujeres van a perder el empleo en ese sector y es necesario recolocarlas para poder. Yo creo que renunciar no se puede. Lo que se tiene que hacer es, como decía Cristina, es dialogar, utilizar todos los resortes que da el multilateralismo, porque hay muchas maneras, hay muchos intereses. También hay muchos bancos asiáticos que quieren invertir en estos países y que quizá no tienen las mismas exigencias, ¿no?, que pueda tener el Banco Europeo de Inversiones. Pero yo no sería de renuncias, sino de intentar persuadir e intentar ir incorporando. Porque, a ver, ¿quién nos iba a decir hace 10 años que había un plan de género en el Acuerdo de París, que había un plan de género que se iba a invitar a implementarlo a países de África, a países de Asia, donde la igualdad de género muchas veces brilla por su ausencia, ¿no? Pero es ir haciendo pasos y cada acción tiene que tener, como digo yo, su presupuesto y tiene que tener su plan de financiación, porque si no se queda en una declaración, en una COP, en un acuerdo en Naciones Unidas y no se traspasa a lo que es mejorar la vida de las personas, que al final es de lo que se trata, ¿no? Pues no sé si queréis hacer 2 líneas de conclusiones rápidamente. Bueno, yo destacar que algo que, no sé si te estoy robando la idea, Montserrat, pero algo que decías al principio, ¿no?, y que creo que es la síntesis de todo esto, que la lucha contra el cambio climático implica que la transición ecológica tiene que ser justa o no será, y que en esa transición justa tenemos que incorporar la perspectiva de género de una manera absolutamente transversal. Sí, está claro que, como he dicho antes, la transición justa es una parte importante de la lucha contra el cambio climático. Está en el preámbulo del Acuerdo de París y no podemos olvidar. Y la cantinela de para no dejar a nadie atrás, deberíamos empezar a ponerla en cuestión, porque se está dejando ya a mucha gente atrás. Entonces yo creo que habría que reescribir y quizá utilizar el no hay planeta B, como decíamos en nuestro congreso en París cuando yo fui elegida, no hay planeta B, con lo cual podemos ser los más ricos del cementerio, pero tenemos que luchar por salvar este que tenemos, intentando que esta revolución, estas 2 revoluciones, la digital y la medioambiental, vayan de la mano junto con políticas inclusivas, porque hemos hablado de la mujer, pero en otros países también será incluir a las comunidades indígenas, y que la lucha contra el cambio climático no sea tampoco como
como una subvención de las vulnerabilidades, ¿no? Que no sería bueno, sino que sería, la palabra sería incluir, que la lucha contra el cambio climático sea lo más inclusiva lo más inclusiva posible para que todo el mundo esté en la mesa y representado. Pues muy bien, Cristina Monge, asesora ejecutiva de CODES y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza, y Montserrat Mir, asesora de Transición Justa y exsecretaria confederal de la Confederación Europea de Sindicatos, donde era responsable de Cambio Climático y Energía, Igualdad de Género y Protección Social. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestros inputs. Ahora creo que queda más claro y nos vemos a la próxima. Pues muchísimas gracias, un placer. Nos vemos pronto. Muchas gracias al CIDOB por organizar esta charla y un placer reencontrarme con vosotros, con Cristina. Siempre enriquece. Un gusto. Hasta pronto.